Dice el escritor, que no es Salomón en este caso, sino un tal Agur, dice Proverbios 37, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta es una de las oraciones más raras de toda la Biblia. ¿A quién se le ocurre pedirle a Dios que no le dé riqueza? ¿No? Entendemos si alguien ora para que Dios lo saque de la pobreza, que no le dé pobreza, pero ¿a quién le va a pedir a Dios que no le dé riqueza? Bueno, este hombre lo hace y es un hombre sabio. Y nos llama mucho la atención que la Biblia habla tanto de las riquezas, demasiado. Jesucristo, según los expertos, en todo el Nuevo Testamento o en todos los evangelios, el 15% de las palabras que habló Jesucristo tienen que ver con la riqueza. Jesucristo habló más de las riquezas que del cielo y el infierno. Y llama demasiado la atención eso, ¿no? Es que para Jesucristo y la Biblia está clarísimo que hay una conexión entre nuestra vida espiritual, que es lo más importante, y la forma en que vemos y usamos el dinero. El dinero tiene la capacidad de afectar nuestra vida espiritual, demasiado. Lo vemos en un montón de ocasiones. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista predicaba y les decía que hagan frutos dignos de arrepentimiento? Y la gente venía y le decía, ¿y qué hacemos, Juan? ¿Qué hacemos? ¿Qué es ese fruto? Y las 3 respuestas que dio Juan el Bautista tenían que ver con el dinero. En general, a todos los que lo escuchaban, les decían que compartan su ropa y la comida con los pobres. Lucas 3:11. A los recaudadores de impuestos les decía que no debían exigir más de la cuenta, de lo que es justo, el verso 13. A los soldados, también que se acercaron, les decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, se deben contentar con su sueldo, sin extorsionar para obtener dinero. Es decir, Juan decía, la forma que ustedes tienen de demostrar que de corazón, de verdad, se han arrepentido y están buscando a Dios, es que eso va a afectar enseguida la forma que manejan el dinero. Hay una conexión. Lo mismo vemos en la historia de Zaqueo, allá en Lucas 19. Este hombre que era un recaudador de impuestos. Lucas registra la historia de cuando Jesús va a cenar a su casa y después de conversar, Zaqueo se convierte. Y la forma que nosotros sabemos que Zaqueo se convierte es lo que decide hacer con su dinero. Hoy ha venido, dice Jesús, la salvación a tu casa. Y Zaqueo dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Tanto me tocó Dios el corazón, tanto me quebrantó Dios que yo sé que no soy un hombre que ha ganado mi dinero de manera lícita. Bueno, lo voy a repartir. Lo vemos en la primera iglesia de Jerusalén, con los primeros convertidos, que empezaron a sufrir persecución y a perder todos sus bienes. Y entonces sus hermanos en Cristo empezaron a vender sus propiedades para repartir entre todos porque había una necesidad extrema. Y eso mostraba la verdadera comunión que tenían con Dios. Lo vemos en la parábola del sembrador. Estamos hablando de la conexión, ¿no?, entre el dinero y nuestra vida espiritual. En la parábola del sembrador se hablan de 4 tipos distintos de terreno que son nuestro corazón. Y habla de cuando la palabra cae entre espinos, y dice que los espinos ahogan la palabra. Y dice que los espinos son el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, que ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, hay personas que escuchan la palabra, pero el afán por el dinero está tan arraigado en sus corazones que la palabra al final no echa raíces en sus corazones. El dinero tiene la capacidad de arrebatar, por decir así, nuestros corazones de Dios. Leímos recién Mateo 6:22, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y un poquito más adelante dice Jesús, ninguno puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y viceversa.
No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice. O haces una cosa o haces la otra. Y llama mucho la atención que diga a Dios y a las riquezas. ¿Por qué no dice no podéis servir a Dios, al Dios verdadero y a tal o cual Dios falso? No, dice no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque Jesús sabía que ese es nuestro gran problema. Es ahí donde encontramos nosotros la seguridad que nos quiere dar Dios, en las riquezas, en el dinero. Y Timoteo, un argumento más para mostrar la conexión que hay entre la vida espiritual nuestra de los seres humanos y las riquezas. Timoteo habla del contentamiento y del amor al dinero. Y dice que personas por amor al dinero se apartaron de la fe y se enredaron en muchos males. 1 Timoteo 6:10. Se extraviaron de la fe, dice, por codiciar el dinero. Y esta es la preocupación que hay detrás de la oración que acabamos de leer en Proverbios y que vamos a exponer. Es un hombre que se da cuenta que hay un peligro en tener demasiado y también tener demasiado poco. Y entonces ora a Dios para pedirle que le dé lo justo, ni más ni menos, lo justo. Algunos han llamado esto la oración de un hombre piadoso, y lo es, este es un hombre que teme a Dios. Otros dicen oración por simplicidad, muy lindo. Otros hablan de oración, un poco más moderno esto. Algunos hablan de oración para ser de clase media. Bueno, en Argentina eso sería pedir por dinero, porque hoy ya ser de clase media es tener más de lo necesario, ¿verdad? Bueno, yo digo acá que lo que está pasando es una oración de un hombre para ser librado del engaño del dinero. Eso es lo que está orando. ¿Sí? Yo entiendo a alguien que ore a Dios para no ser pobre, pero me cuesta entender, o es inusual que alguien ore para no ser rico, ¿verdad? Lo que pasa es que cualquiera, y acá está el tema de esta oración preciosa, cualquiera de nosotros que se conoce lo suficiente a sí mismo, de pronto oraría también para no tener riquezas. Tendría miedo a tener riquezas. Yo siempre tuve miedo a tener más de lo necesario, porque sin saber, ¿no? Digo, a ver si si algún día Dios me prospera, a lo mejor ya no tengo ganas de servir a Dios tanto. A lo mejor mi corazón se va tras eso y ya, qué sé yo, se me desinfla la pasión por las cosas de Dios y me vuelvo más pachurrento, como decimos acá, no sé, qué sé yo. Quiero disfrutar de más este mundo y menos vivir para las cosas de Dios. Uno tiene miedo por este mismo tema que estamos diciendo, que nos habla la Biblia del engaño que hay detrás de la riqueza, ¿sí? Hay un peligro, ¿sí? No es que es el 100% de los casos, y en la Biblia hay gente rica que amó al Señor, ¿sí? Claro que sí. El peligro de la prosperidad es que la mayoría de las veces hace que amemos al mundo. Estamos hablando en Proverbios 30, versículos 7 al 9. Personas que de golpe adquieren muchas riquezas, sienten engañosamente que por fin tienen un lugar en el mundo, por fin soy alguien y tengo un lugar en el mundo, cuando en realidad la riqueza que nos engaña de esa forma es que ahora el mundo tiene un lugar dentro de nuestro corazón, muchas veces, muchas veces. La Biblia habla mucho, como decimos, de la riqueza y de la pobreza. La Biblia no idealiza la pobreza, ni tampoco condena la riqueza. Muy interesante. No es algo, ser pobre, sí, estás entre los favorecidos de Dios por ser pobre. No, mentira. La Biblia no idealiza la pobreza. Y tampoco sos rico, seguramente sos un malvado. No, tampoco. Ni idealiza la pobreza, ni condena la riqueza. Tenemos que leer y entender bien la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice, la sabiduría bíblica dice que la riqueza no es suficiente para dar seguridad ni felicidad a una persona. No es lo que el hombre necesita. No alcanza. Y que cuando tenemos muchas riquezas nos podemos conducir con arrogancia y alejarnos de Dios. Dice Proverbios 10:15, yo leo, las riquezas del rico son su ciudad fortificada.
sensación de seguridad, de protección. Y el desmayo de los pobres es su pobreza. La palabra desmayo es la ruina, quebrantamiento, calamidad. ¿Sí? La riqueza produce seguridad. Y la falta de riqueza produce en nosotros también algo que no está bien y puede ser una tentación a pecar, que es la sensación de estar desamparados, de sentirnos víctimas, como dice acá. Y el salmista entonces, el proverbista, este señor Agur, pide específicamente para no tener demasiado mucho ni demasiado poco. Y da 4 razones. Acá vemos 4 razones. Él duda de la debilidad de su propio corazón, se da cuenta que fácilmente se puede desviar. Él sabe o entiende la capacidad de engañar que tienen las riquezas. Él ora así también porque confía en la provisión soberana de Dios. Y en cuarto lugar, él comprende que lo que más vale en esta vida es tener una relación íntima con Dios. Eso es lo más valioso. Es la única oración en todo el libro de Proverbios, esta oración. Y está escrito de una forma poética que se llaman dichos numéricos. Acá dice 2 cosas le he pedido a Dios, he demandado de Jehová. En el mismo capítulo, si ustedes ven, por ejemplo, el verso 18 dice 3 cosas me son ocultas. Verso 21, 3 cosas. Verso 24, 4 cosas. Verso 29, 3 cosas. Y así. Es una forma de escribir poética, es un recurso literario para que nosotros lo memoricemos fácilmente. Para que la persona que lo lee lo pueda memorizar. ¿Y por qué este hombre que escribe esto quisiera que nosotros memoricemos este versículo o estos versículos? Y porque nos quiere enseñar algo. Por medio de una oración nos está enseñando algo. Lo mismo que el Señor cuando nos da lo que llaman algunos el Padre Nuestro, ¿sí? La oración del Señor. Cuando oréis, dice el Señor Jesús, no uséis vanas repeticiones, sino diréis, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, Nos está enseñando a orar el Señor. Y este hombre, Agur, ha aprendido algo, ora a Dios de acuerdo a esa sabiduría que tiene, pero también lo escribe para que nosotros aprendamos. No solo a orar a Dios así, sino también aprendamos de esta oración, aprendemos y mucho. Aprendemos de nuestro corazón, aprendemos del engaño de las riquezas, pero sobre todo aprendemos de la soberanía de Dios para proveernos y el valor que tiene tener una relación íntima con Dios. Es lo más valioso que hay. Veamos entonces, una por vez, despacito, estas 4 razones. Entonces lo que dice esta oración, lo que este hombre quiere que aprendamos claramente, es que lo mejor que nos puede pasar a los creyentes es vivir con lo justo. Lo decimos en palabras de acá, de ahora, de aquí y ahora. Lo mejor que nos puede pasar como creyentes es vivir con lo justo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque nuestro corazón es muy débil. Fíjense el verso 7. Dice, 2 cosas te he demandado, dice Agur, Proverbios 37. No me las niegues antes que muera. Y verso 9 da la razón. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este hombre se da cuenta que su corazón es muy débil y por eso ahora sí, y nuestro corazón es débil. Noten en primer lugar la urgencia de este pedido. Te he demandado. 2 cosas te he demandado. Eso es un pedido urgente. A Dios no se le demanda. No se nos enseña así en la Biblia. A Dios se le ruega, se le suplica, se le clama. Por favor, Señor, te ruego. Y este hombre no es un impío, no es un maleducado. Vemos por lo que está diciendo al contrario. Vemos que es un hombre humilde, ahora lo vamos a ver. Pero al decir te he demandado, lo que está tratando es de enseñarnos a nosotros la urgencia que él sintió de pedir esto. Es algo que lo necesito ya, Señor, ya. Por eso agrega, no me las niegues, Señor. Es para reforzar todavía este asunto de que lo necesito. Esto no es algo, no es una oración así nomás que se me ocurrió, es realmente algo clave en mi vida, central.
por favor, Señor, concédeme esto. No me las niegues. No es una orden. Nosotros no damos órdenes a Dios. No lo hacemos. No, eso en la Biblia nos enseña. Una locura. A mí no me gusta cuando la gente dice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Quién sos vos? Si Dios quiere, me bendice, no sé. Dios te bendiga, decilo. Como así, el verbo es un paréntesis. Verbo subjuntivo, Dios te bendiga. Yo deseo que Dios te bendiga. Pero Dios te bendice. ¿Qué? Vos decidís lo que va a hacer Dios por mí, ¿no? O sea, nosotros nos referimos a Dios siempre con humildad. No disponemos de Dios, ni sabemos lo que quiere hacer Dios. ¿Sí? Oramos rogando. Pero bueno, estas expresiones están acá, de nuevo, justamente porque son disruptivas. Vos venís leyendo y decís, pará, ¿cómo te demandé? Te demando. Bueno, está el hombre, te está mostrando un hombre que está desesperado por algo. Es urgente lo que te pido, Dios. Dice, antes que muera, ¿no? Estamos en Proverbios 30, versículo 7. No me las niegues antes que muera. También es poesía esto. No tenés que imaginarte al hombre que se está muriendo. Si el hombre se está muriendo, ¿qué le importa la pobreza y la riqueza? Si se está muriendo. El punto, al decirlo así poéticamente, antes que muera, es mientras viva, mientras esté vivo. ¿Sí? Y esto de nuevo habla de un conocimiento de su propio corazón, que este no es un asunto que hoy, es un problema que hoy tengo y ya está. Lo tengo todos los días de mi vida. Yo tengo un problema y tenemos todos nosotros un asunto, un problema y un peligro constante y latente con el asunto del dinero todos los días de la vida. Y por eso ahora sí. Mientras viva, Señor, durante toda mi vida, te pido por esto. Hay asuntos, tentaciones que nos van a acompañar hasta el último día de nuestra vida. El orgullo es uno de ellos. No nos podemos sacar de encima el orgullo. No existe fórmula, no hay. No hay secreto para dejar de ser orgulloso. O por lo menos no es la palabra correcta, porque sí podemos dejar de ser orgullosos, pero no nos podemos librar del orgullo, que es distinto. Podemos intentar caminar hacia la humildad y tratar de ser más humildes y de hecho podemos con la ayuda del Señor crecer en humildad. Pero siempre algo de orgullo va a haber en nuestro corazón y por eso siempre tenemos que estar atentos. Lo mismo pasa con la tentación sexual que hablamos la semana pasada. Nos acompaña hasta el último día de nuestra vida, salvo que nos pase, no sé, otra cosa que vaya a saber, algún accidente o algo. Pero en general es la regla. Y lo mismo este asunto con las posesiones. Es un tema de toda la vida y tenemos que darnos cuenta, conocer nuestro corazón y estar alertas. Estar alertas. El pedido entonces es urgente. El pedido es específico. 2 cosas te he demandado. 2. No 3, no 4, no 5, no 6. 2 cosas. Muy específico. Muy interesante. El hombre conoce su corazón, este hombre, y se ve que pudo identificar exactamente dónde era su punto débil. Y es en el tema de las posesiones. 2 cosas. Y el pedido es humilde. Porque de nuevo, la base de este pedido es un reconocimiento de su propia debilidad. Y por eso la urgencia. Y noten, leyendo un poquito más atrás, noten la humildad de este hombre. Capítulo 30 de Proverbios, verso 1, dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Y noten cómo habla de sí mismo. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Uno dice, bueno, el hombre es un hombre de guerra. No, es un bruto. Ciertamente más bruto soy yo que ninguno, dice. Ni tengo entendimiento de hombre. Qué tremendo que alguien escriba algo así para que otros lo sepamos, ¿no? Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Este hombre se ve a sí mismo como una persona un poco rústica. Me encanta. Él tiene un concepto de sí mismo no tan bueno. Una percepción de sí mismo como una persona que le falta conocimiento. Sin embargo, tiene un gran concepto de Dios. Dice el verso 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras las palabras de Dios,
para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Precioso. Este hombre habla desde la humildad, de saberse nada delante de Dios y entender que Dios es sabio, es santo, sus palabras son limpias y Él sabe y es soberano. Maravilloso. No le dice a Dios, Señor, si me haces rico, ayúdame a usar la riqueza. Y si me haces pobre, ayúdame a vivir en pobreza. Él no confía en su capacidad. Él, de pronto, por ensayo y error, por experiencia propia, reconoce su debilidad y su tendencia a olvidarse de Dios cuando tiene demasiado dinero, o su tendencia a quejarse de Dios y a murmurar contra Dios cuando le falta. Ya lo ha experimentado, por lo visto, así como aprendemos muchas cosas. Y dice, no, prefiero vivir con lo justo, porque ya tuve dinero y fue un desastre en mi vida. Y ya tuve también menos de lo necesario y estuve tentado a robar y a blasfemar y a murmurar y a pensar mal de Dios. Y es un pedido sabio. Estamos concentrándonos en la razón de por qué orar esto y bueno, es por nuestra propia debilidad. Es urgente, el pedido es específico, es humilde, es sabio porque dice antes que muera de nuevo, porque se da cuenta que esto no se resuelve. No hay una fórmula mágica, no, un llame ya, no hay nada que te lo resuelva de una vez por todas. Eso está siempre presente. Hago un paréntesis solo para ilustrar este punto. Yo les confieso, hermanos, yo por muchos años me jacté de no saber lo que era la envidia de mi parte. Yo nunca envidié a nadie. No sé ni qué es eso. Gracias a Dios. No me importa nada, yo estoy feliz con lo mío, que a todo el mundo me pone feliz, de todo el mundo. Hasta que fui a vivir a Estados Unidos. Y estuve en una iglesia muy grande y donde no había lugar para todos, para hacer todo, y sí tuve envidia. Porque a veces me trataron como un rey a algunos momentos, y en otros momentos vi que trataban como un rey a otras personas, y digo, ¿qué pasó conmigo? ¿No? Y empecé a ver mi corazón y me asustó mi corazón. Y me dio mucha tristeza. Tener pensamientos, descubrir en mi corazón pensamientos que yo no los conocía. Y molestarme que a otros lo quisieron más que a mí. Bueno, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Yo lo mismo al día de hoy digo, yo no sé lo que es la tentación del juego, qué sé yo. Una vez visité, pasando de viaje, estuve en Las Vegas, me metí por los casinos ahí porque me dijeron, no dejes de ver tal y cual y tal. Y me metí en el casino, hay unas cosas preciosas, y todo el mundo jugando con las maquinitas, todo a mí no me importa nada, ni me interesó nada. Pero yo no digo más, bueno, eso para mí, ese pecado a mí, esa debilidad para mí no existe. No lo sé. No lo sé. Nunca digas, hermano, hermana, este no es mi problema. No sabes. No es sabio pensar así. No es sabio. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este hombre conoce su corazón y dice, bueno, Señor, ya con el tema del dinero, no sueño más con ser rico, no quiero ser rico. Pero tampoco quiero ser pobre. Lo mejor que nos puede pasar como creyentes es vivir siempre con lo justo. Pero en primer lugar, porque nuestro corazón es muy débil. En segundo lugar, acá lo dice, porque las riquezas son muy engañosas. Verso 8. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niega y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Si leemos superficialmente, parece que pide 4 cosas, no 2. Porque pide acá que lo libre de la vanidad y la palabra mentirosa. De la vanidad, parece que está haciendo 4 oraciones. Señor, líbrame de la vanidad, líbrame de la palabra mentirosa, líbrame de la riqueza y líbrame de la pobreza. Sin embargo, no. Está haciendo 2 pedidos. No me des pobreza y no me des riqueza. Y sabemos principalmente porque el verso 9, que es el que explica por qué ora así, está todo concentrado en la riqueza y la pobreza, no en la vanidad y la mentira.
no justifica nunca el tema de la vanidad y la mentira. Porque el tema de la vanidad y la mentira está referido a la riqueza y la pobreza, como lo voy a explicar ahora. La riqueza, tanto la falta como el exceso de riqueza, nos engaña y nos miente a nosotros. Nos hace pensar cosas que no están bien. Ese es el punto. Por eso le pide, aparta de mí la vanidad y la palabra mentirosa, relacionado con la riqueza y la pobreza. Ese es el punto. Y por eso yo estoy diciendo, la segunda razón para orar así, o para vivir con lo justo, es porque es engañoso. Las posesiones son engañosas. La vanidad y palabra mentirosa son el engaño de ambos, la riqueza y la pobreza. La palabra vanidad literalmente es el hablar vano, ¿sí? Y la palabra de engaño, la otra parte. La palabra vanidad, yo, o ya, en hebreo, significa fraude, engaño, malicia, falsedad, vanidad, vacío. Según un experto en palabras hebreas, la palabra tiene elementos de decepción, trivialidad, injusticia y mentira. Y entonces concluye, todos estos elementos, dice este hombre experto en palabras, que tiene esta palabra incluido ya, se pueden sintetizar en la idea de mágico. Las riquezas nos hacen creer que tienen un poder mágico para resolver nuestras cosas. Y no lo tienen. Es mentira. Es un fraude, es otra forma de pensar esto. Líbrame del fraude de las riquezas. Son llamadas vanidad las riquezas porque son vacías, porque no satisfacen nuestras verdaderas necesidades. Satisfacen muchas necesidades, pero no las verdaderas. Claro que no. Y son llamadas mentirosas, palabra mentirosa, dice acá, porque nos prometen felicidad y nos prometen cosas que no nos van a dar y que invariablemente, inexorablemente nos van a desilusionar. Juntar estas dos palabras, vanidad y mentira, da la intensidad a lo que se quiere decir y a lo que este escritor quiere que sepamos. Que cuando tenemos riquezas, las riquezas nos tratan de convencer que no necesitamos a Dios. Y cuando nos falta dinero y somos pobres, esa pobreza nos trata de convencer de que Dios nos abandonó. Y las dos cosas son mentiras. Y son tremendas mentiras. Son blasfemias, dice después. Siempre vamos a necesitar a Dios y nunca Dios nos va a abandonar. Son dos verdades que la Biblia nos enseña. Pero el dinero, tanto el exceso como la falta de él, nos va de alguna forma u otra a engañar y mentir en cuanto a eso. ¿O no ha sentido alguna vez usted que Dios lo había abandonado? ¿O no sentimos a veces aún en nuestro reino chiquitito que tenemos de que no necesitamos a Dios cuando las cosas no salen bien? Y sí. Déjenme justificar esto leyendo algunos pasajes de la Biblia que son tremendos, contundentes, digamos. Es un énfasis en todas las Escrituras. Salmo 119, versículos 36 al 37, dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y agrega: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Ahí está la palabra ya. Avívame en tu camino. Dice el Salmo 31:6: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Ahí está, la palabra ilusoria es la palabra Yav, y vanidad es la palabra Jebel, que hemos estudiado alguna vez en Eclesiastés. Aborrezco a los que esperan, Dios le está hablando, a los que esperan en vanidades ilusorias. Salmo 62, versos 9 al 10. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Y noten cómo esto lo va a conectar con las riquezas. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis vuestro corazón en ellas. Pensemos por un momento en el engaño de la riqueza y después en el engaño de la pobreza, porque las dos cosas, de alguna forma u otra, necesitamos saber. Nosotros, el estándar hoy de lo que es ser pobre ha cambiado, con las épocas cambian. De pronto la mayoría de ustedes piensan que son pobres, no sé.
Nos miramos en la televisión el índice de pobreza, si el que gana menos de tal es pobre, etcétera, lo van midiendo, ¿no? Pero ni sabemos lo que era vivir en esa época, lo que era ser pobre, de verdad pobre. Ni sabemos, creo. Quizás alguno de ustedes sí lo sabe. Yo creo que nunca, jamás he vivido eso. Me parece que no. Yo ni sé lo que es ser pobre, me parece. Aunque alguna vez le dije a mi hijo, somos pobres, y se puso a llorar. Y me dijo, no, pobre, no somos pobres. Pero, digamos, en el estándar en comparativo en donde vivimos, uno se siente pobre cuando, no sé, no tiene un vehículo, no puede tener una casa propia, alquila, etc. No tiene demasiada ropa en el placar, pero tiene un montón de ropa en el placar. En la época bíblica, la persona que tenía 2 vestidos, dos ropas de vestir, ya era considerada más de la media, digamos. Tremendo. Todos los días comían lo mismo. Si vivían al lado de un lago, todos los días comían pescado. Así era la vida en esa época. Es así. Es tremendo. Una persona, venía un mercader y podía comprar pimienta, ya era wow. Por eso también se habla tanto de la gula en la Biblia. De pronto una persona era invitada a la casa de un rico y veías cosas que no se conocían, ¿verdad? Porque ahí solo había higos, pasas de uva y nada más. Y de repente una persona tenía de todo. Frutas que vos decís, ¿de dónde salió esto? ¿Y esto qué es? No, eso se llama manzana. Y esto es una naranja. Y esto es una pera. ¡Wow! ¿Y esto? Wow. ¿Y esto qué? Esto es pimienta. Y esto es orégano. Y esto, y no lo conocían. Porque después el comercio, bueno, esto cambió todo. Todo cambió. De manera que no está mal que pensemos en ambos extremos también. Aunque vos digas, no, yo mientras hablen los ricos no me interesa porque no es mi caso. Bueno, hablemos del engaño a la prosperidad, ¿sí? La prosperidad produce orgullo y produce autosuficiencia, está claro. En Deuteronomio 8, y está hablando de Moisés al pueblo de Israel, que habían pasado 40 años en el desierto comiendo todos los días lo mismo, maná, vistiendo siempre la misma ropa, viviendo en tiendas en el desierto. Deuteronomio 8, del 11 al 14, y estaban a punto de entrar a la tierra prometida, y Dios hizo la conquista de la tierra prometida de Canaán, la hizo Dios de tal manera que las casas quedaron intactas. No fue una guerra que se destruyó todo y tenían que entrar a limpiar los escombros y reconstruir las casas, no. Hubo tanto temor en toda la tierra de Palestina, del pueblo de Israel, Dios hizo que tuvieran temor, que decidieron, para poder vencer a los judíos, hacer una confederación de reyes, juntarse varias naciones, varios pueblos, y salir a pelear en el campo abierto, fuera de las ciudades. Y así fue como se conquistó la tierra de Canaán, de manera que las ciudades quedaron intactas. Y cuando llegaron los judíos allí, los israelitas, tenían las casas para habitar. Estaban las gallinas allá afuera corriendo, estaba la vaca en el fondo, todo tenían. Todo vivo. De un día para el otro de no tener nada, tenían de todo. Y entonces dice Dios, Deuteronomio 8, verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvierais se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ellos eran esclavos, habían sido esclavos. Termina el libro de Deuteronomio y Moisés dando una oración, como un cántico, una oración, es profética, dice, pero engordó Jesurún, le llama al pueblo de Israel Jesurún, es algo poético y hasta irónico, se refiere a Israel como un becerro erguido, canchero, decimos nosotros, ¿no? Agrandado. Engordó Jesurún y tiró coces. Y pone entre paréntesis, engordaste, te cubriste de grasa, o sea, prosperidad. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Poético también, ¿no? Entonces, cuando engordó, cuando tenía lo necesario, se olvidó de Dios, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Deuteronomio también, 31:20, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel,
y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos. Y les servirán y me enojarán, dice Dios, e invalidarán mi pacto. Oseas 13:6 dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Y se olvidaron de mí. Y eso es lo que está diciendo esta oración. Que la prosperidad, la autosuficiencia, el estar satisfechos, genera orgullo y eso nos puede llevar a negar nuestra necesidad de Dios. No sea que me sacie, dice, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Lo que está diciendo es, yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová? Yo no lo necesito al Señor. ¿Quién es? No sé. Porque ya tenés lo necesario. Impresionante como lo dice Job. Observaciones en el libro de Job. Job 21, versículo 7. Yo leo. Job está intrigado y le habla a Dios, ¿no? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen la gente malvada y aún crecen en riquezas? Dice Job. Pregunta. Su descendencia se robustece a su vista. Y todo va a dar una lista de todo les va bien a la gente malvada. Eso es una observación exagerada de Job, pero es lo que dice. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, se mueren en paz. Exagera Job, está un poco turbado Job, tratando de entender la justicia de Dios. Dios, ¿qué onda en este mundo? La gente malvada le va bárbaro y roban y afanan y son corruptos y todo le va todo bárbaro. Y son felices, tienen sus casas, todo les va bien. Verso 14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso, dice estas personas, para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esa es la conclusión de una persona rica. ¿Quién es Jehová? Por eso Jesús dijo a sus discípulos, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, ¿se acuerdan? Que un rico entre en el reino de los cielos. Apuntando a este punto, a este asunto, que cuando tenemos riquezas es fácil confiar en esas riquezas, sentirnos unos cracks, unos campeones, sentirnos más que el promedio, como que tenemos habilidades que otras personas no tienen y que eso es gracias a todos nosotros. Por eso también Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas. 1 Timoteo 6:17. Porque es la posibilidad. Pero notablemente, y esto va quizás todavía más apropiado a nosotros, no solo las riquezas engañan, sino la pobreza también engaña. Acá lo dice esta oración. La pobreza nos puede engañar, hermanos queridos. La falta de cosas nos puede engañar. Acá habla la palabra para pobreza es res en el hebreo, que es la idea de bastante extremo. Es el estado de tener poco o ningún dinero y pocas posesiones materiales o ninguna. A menudo esta palabra se entendía como el estatus de alguien que debe mendigar para sobrevivir. La Biblia de las Américas lo traduce menesteroso. Podemos decir miserable. Es tener menos de lo necesario para vivir. Y noten la preocupación de Agur cuando dice, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Estamos hablando de una persona que llega a un punto de pobreza que empieza a tener pensamientos, a jugar con la idea de hurtar. Dice la frase que usamos nosotros, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Llega un punto que uno tiene una necesidad y dice, bueno, la verdad tendría que haber llevado un regalo, pero no voy a llevar nada. Cosas así, uno empieza a pensar cosas que no se hacen, digamos, ¿no? La verdad tendría que devolverle esto, pero no se lo voy a devolver, no puedo, me lo quedo. O la verdad estoy trabajando en un lugar, una vez yo estaba trabajando en un lugar y vi un fierrito, teníamos que meterle, ustedes saben todos,
los depósitos del inodoro, esos que van empotrados en la pared, a veces se te rompe un fierrito y tenés que meter la mano para tirar la cadena, ¿no? Y estaba trabajando en un lugar, yo en una época hacía changas en Buenos Aires, y vi el fierrito tirado en el piso. Y estás ahí, ¿le pido o no le pido? Lo agarro, es un fierrito. ¿Lo agarro o no lo agarro? ¿Lo agarro o no lo agarro? Bueno, al final le pedí a la señora, bátelo. Dice, qué sé yo, para mí que me importa. Pero a veces es así, cuando uno tiene necesidad dice, bueno, qué sé yo. Y pasa, todo el tiempo pasa, ¿no? Estás en un trabajo y, bueno, etcétera. Ustedes entienden. Eso es la tentación de la pobreza. La tentación. Hurtar, dice acá. Hurtar es robar a escondidas. No es robar con violencia, no es encarar a alguien para sacarle algo. Dame lo que tenés, sino es agarrarlo sin que se note, ¿no? Tomar algo disimuladamente, utilizando el engaño, esa es la idea. Y el verso juega con la idea de la posibilidad de que seas atrapado, no sea que hurtando, dice, no sea que pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Bueno, acá es muy interesante este verso, porque la idea es que hurtando, que al hurtar blasfeme el nombre de Dios, puede ser que porque Dios lo ve, obviamente, y es una blasfemia el nombre de Dios. Puede ser que lo pesquen a la persona y en el momento que lo pesquen, él niegue y blasfeme el nombre de Dios. Pero puede ser que en el corazón, cuando uno es pobre, blasfeme el nombre de Dios. Y por eso va y hurta. Porque dice, bueno, a mí, como me dijo una vez una persona que venía a esta iglesia, yo un día le dije, hey, estaría bueno que hace rato que no te veo los domingos, ¿qué pasó? No, que yo los domingos también trabajo, me dice. Y bueno, pero tenemos que tener un tiempo para el Señor. Y él me dijo, a mí Dios no me da de comer. Y yo, bueno, me quedé callado, no sabía, solo me salió, si hablaba me ponía a llorar. Porque eso es blasfemia, ¿cómo que Dios no te da de comer? Pero bueno, ese es el pensamiento de una persona en extrema pobreza. Llega al pensar, bueno, a mí Dios no me da nada, me abandona Dios. Yo voy a tomar yo cartas en el asunto y a resolver mi problema como yo quiera. Y una de ellas es hurtando. Tremendo. En Isaías 8:21 explica un cuadro que es espeluznante. Dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Isaías 8:21. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, enojándose contra Dios porque tienen hambre. Ahora, y esto es algo notable y es digno de que dediquemos un tiempo. Todas las veces que la palabra res y se usa, en el libro de Proverbios se usa bastante, la palabra pobre o miserable si quieren, todas las veces que se usa la palabra pobre en Proverbios, nunca es el resultado de condiciones fortuitas, de circunstancias que uno no sabía manejar, sino de la pereza, del desprecio por la disciplina o la disipación de las cosas en cosas vanidosas, digamos, por el entretenimiento, la vanidad. La Biblia reconoce, obviamente lo acabo de leer, que hay personas que pueden robar por hambre, ¿no? Por pobreza. Dices, Proverbios 6:30, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Existe esa posibilidad, lógico. Por supuesto que sí. Pero la Biblia relaciona mucho la pobreza con la pereza y con el derroche, lamentablemente. Y eso hay que decirlo. En días hoy que parece que la gente pobre son todos víctimas. En la Biblia no se habla de víctimas. Y esto es muy importante, hermanos. Y acá no estamos hablando de política, pero a veces raya con conceptos políticos que se hablan. Nosotros tenemos que entender, los que creemos en la Biblia, que hacernos víctimas es un pensamiento blasfemo. Porque decir que vos sos víctima de algo es decir que Dios se olvidó de vos. Él no te defiende, no atiende tu causa. Y eso no está bien.
Y yo, de todo corazón, con mucho cariño, yo y los ancianos acá estamos para ayudarte, si vos así te sentís, para ayudarte a pensar que a lo mejor hay algo de responsabilidad si vos estás sufriendo pobreza. Y a lo mejor tenés que hacer algunos cambios en tu vida. Trabajar un poco más duro, ser un poco más ordenado, limitar ciertos gastos que no son necesarios y esperar en Dios, ser paciente, que algún día quizás Dios te dé. A lo mejor te metiste en un montón de gastos que no tenías que meter y ahora no tenés para comer, pero porque te compraste un montón de cosas que hoy no te las podés comer, esas cosas. Pero la verdad que Dios sí te había dado para comer. Y es lo que habla el libro de Proverbios, ¿sí? Pero ojo, porque acá es muy delicado, es muy, muy delicado. Fíjate que afecta a tu vida espiritual lo que estamos diciendo. Si vos llegás al punto de sentirte y creer que sos una víctima, estás ahí, quizás, para no exagerarte, estás a un paso de estar blasfemando contra Dios. Te está afectando tu fe, tu confianza en Dios, si vos decís que vos sos una víctima o te sentís así. Dice, bueno, y les leo algunos proverbios, ustedes lo tendrán en mente, pero por las dudas. Proverbios 6, del 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Irónico, poesía esto y ironía, total. ¿Sabe? El hombre que se da vuelta de un lado, se va del otro para el otro. Sí que me levanto como el Chavo, ¿no? Sí voy, no voy, sí voy. Y ahí está en la cama y se va dando vuelta, ¿verdad? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Esa es la idea que tenemos que imaginar cuando dice esto. Y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es una certeza, va a venir como un ejército. La pobreza, si vos no te le pones las pilas y vas a trabajar. Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos, levántate y te saciarás de pan. Esto es mucho más evidente en una cultura donde la persona te tenía que levantar y salir a sembrar y ponerse las pilas y ser organizado, porque tenés un tiempo de siembra, un tiempo de preparar la tierra, un tiempo de riego, no sé, riego no, porque no había riego, tenías que esperar que Dios te lo mande el riego, y un tiempo de cosecha. Y si en el tiempo de la siembra estabas durmiendo, olvídate, sonaste. Esa temporada vas a salir a pedir, a mendigar, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Así es. No solo la pereza en el proverbio, sino el derroche, las malas inversiones, malas decisiones. Y ahí entra a veces, y ya que lo mencioné hoy, entra a veces en juego también el tema de la envidia, ¿no? A veces uno ve que otro tiene, y vos decís, yo soy el único que no tengo nada. Y bueno, voy a sacar, son cuotas, ¿qué va a hacer? Lo saco. Y después estás así que no. Y lo ves lo que compraste y sí, ¿para qué compré eso? ¿Qué me importa a mí eso? Es como que te diste manija, como decimos nosotros, te diste manija y lo compraste pensando el engaño y la mentira de la riqueza, que si tenías eso ibas a estar bomba, porque estás cansado de sufrir cosas que uno escucha, ¿no? O yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y le comprás, y le comprás. Y después no le podés dar de comer. ¿Entendés? Y le compraste un juguete que salía $200. Estás loco. Y tu hijo, el juguete, a los 2 meses está la cabeza por un lado, está todo. Y vos decís, no lo puedo creer. ¿Qué hice? Estoy loco. Derroche. Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite. En nuestro idioma de hoy, el entretenimiento, hermanos. Ese es el sinónimo de hoy. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos, los perfumes, no se enriquecerá. De nuevo, ambas cosas, vino y perfume, son placeres, no son necesidades. Nadie necesita tomarse un vino. Necesita agua y pan, ¿no? Por decir, en el idioma bíblico. Proverbios 23:21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. No me malentiendan, hermanos. No estamos hablando, de ninguna manera estamos diciendo todas las personas que son pobres son todos unos vagos o son todos unos derrochadores. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo. Estamos diciendo que cada uno tiene que examinar. Y estamos hablando de las creyentes.
¿verdad? Que Dios nos dice que nos ama y que Él nos va a dar lo que necesitamos. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto justo necesitado, ni a su descendencia que mendigue pan. No puede ser que un creyente sea una persona así miserable. No puede ser. Algo estás haciendo mal. No puede ser. Si Dios te promete bendecirte, pero no aparte de tus esfuerzos y de tu planificación, tu disciplina, sabiduría, etc. ¿Sí? Acá estamos para ayudarte, de corazón lo digo. ¿Sí? No te victimices, no sos una víctima. Pero eso también es un pensamiento que se arraiga, pero como una garrapata en nuestra mente a veces, y no lo sacamos tan fácil. ¿Sí? Y la Biblia está para eso, para transformar nuestro entendimiento y vivir de otra manera. Y no podemos vivir así. No se puede vivir así y a la vez estar gozoso con el Señor. Te afecta espiritualmente, olvídate. Tienes un resentimiento, vivís con un resentimiento en tu corazón. Y al final, si te das cuenta, es contra Dios. Porque Dios no te dio lo que le dio al otro. Porque Dios es el dueño de todas las cosas, el creador del universo, ¿no? La insensatez del hombre tuerce su camino, dice Proverbios, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19:3. Haces todo lo que está mal, por falta de sabiduría, necedad, insensatez, vas tomando malas decisiones y te va mal, y después te enojas con Dios. Pero si Dios te había avisado, si Dios me había avisado a mí, ¿por qué no hice lo que Dios me decía? Bueno, sabemos por qué no, porque somos débiles. Por eso Agur le pide a Dios esto, porque nuestro corazón es tremendo y porque necesitamos al Señor en nuestro corazón. Necesitamos a Cristo, el Salvador. Nosotros no creemos en el estoicismo, digamos, que todo, bueno, me propongo algo, me hago una lista y yo, vamos, me digo a mí mismo, vamos Alejandro, voy y lo hago. No, soy una persona llena de contradicciones y vos también. Y yo estoy en la cama y también a veces me doy vuelta y me doy vuelta y me doy vuelta, y lógico. Y luchamos con las mismas cosas. Y por eso un día vine y me postré ante el Señor para pedirle que Él sea mi Salvador, que perdone mis pecados y venga a mi vida y me ayude, porque yo solo no podía. Ese es el mensaje de la Biblia, ¿verdad? No estamos hablando de que te ponga las pilas así nomás. En primer lugar, busca al Señor. Y el Señor te va a ayudar a hacer lo que Él te pide hacer. ¿Sí? No es necesario llegar al punto de robar, eso es lo que estoy diciendo, para deshonrar al Señor. Aunque no robes nada a nadie, lo podés deshonrar en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento, quejándote, lo deshonrás. Está más que claro. Eso nos muestra de una manera tristísima el libro de Éxodo y de Números, todo el pueblo de Israel caminando por el desierto y quejándose y quejándose y quejándose. Y Dios no se agradó de ellos. No se agradó. Y lo deshonramos a Dios, hermanos, considérelo. De corazón le digo, cuando nos consideramos víctimas. Piénselo. Usted deshonra a Dios. Yo deshonro a Dios cuando me veo como una víctima. Y yo lo he hecho. Más de lo que mi esposa supo jamás y mis hijos. Pero bueno, nada. Dios me proveyó a mí, gracias a Dios, y nunca le faltó nada a mi familia, pero a través de demasiado esfuerzo desde mi punto de vista, ¿no? Subjetivamente. Y yo ahí trabajando y pintando y rasqueteando. Y digo, ¿qué hago yo acá, el rayo del sol? Señor, soy pastor, dejé todo para seguirte. ¿Y por qué no me provees? ¿Qué estoy haciendo acá? Y me quejaba y deshonraba a Dios. Claro que deshonraba a Dios. Y bueno, le pedía perdón. Y trataba de no contaminar a nadie. Pero me levantaba a la mañana, me dolía todo el cuerpo y me iba, ya no tan jovencito, ¿no? Me iba a trabajar orando a Dios para que me ayude a estar contento, porque no estaba contento. Y es todo acá, ¿eh? Es todo acá, porque hace unos años, me acuerdo ya sin estas necesidades que en algún momento tuve, me acuerdo, estaba ahí en el terreno donde me estoy haciendo la casa y hay los que la conocen saben y estarán pensando, este me está hablando, me está cargando este hombre, con todo lo que Dios le ha dado. Y sí, Dios me ha dado más de lo que necesito ahora, gracias a Dios. Y un día decía, con mi hacha y mi pala, me desmonté todo la calle que la municipalidad lo tendría que haber hecho, pero bueno, lo hice yo, feliz de la vida, y pum, pum, con el hacha, la pala, la limpié toda.
Y tenía unos dolores en el cuerpo y le digo, Mónica, qué lindo este dolor, hace tanto que no lo sentía. Qué hermoso, qué bendición que uno pueda hacer tantas cosas, que yo pueda, lo que parecía un montón al final no fue nada, lo resolví, papá. Y digo, qué loco, ¿no? Porque si esto lo hubiera hecho para ganar dinero, porque lo necesitaba, me hubiera estado quejando en mi corazón, amargado. Hubiera estado ahí con el hacha pensando, qué desgraciado, qué cosa lo que me está pasando. Y como no lo hice por necesidad, lo disfruté, como si hubiera ido a un gimnasio. Estaba ahí con la pala, re contento, y vamos al árbol ahí, y lo arrastraba. Lo hacía el chocho de la vida, porque no era una obligación, no era para darle de comer a mi familia. ¿Se dan cuenta? Eso es una construcción en mi mente, de que yo me enoje, y me enoje, y me enoje, y me empiezo a enojar, y peor me siento, y de verdad que me gustaba que me duela todo. Sí, qué lindo, vamos todavía. Todavía tengo fuerza. Hay músculos ahí, ¿no? Todavía que están, etc. Si pensás que Dios se olvidó de vos, estás blasfemando contra Dios. En tercer lugar, lo mejor que nos puede pasar a los creyentes es vivir con lo justo, porque nuestro corazón es muy débil, en primer lugar, porque las riquezas son muy engañosas. En tercer lugar, porque Dios provee soberanamente lo que es mejor. Dios provee soberanamente. Por eso dice, no me des pobreza ni riqueza, y dice, manténme, le pide a Dios, del pan necesario. Al pedirle a Dios, manténme del pan necesario, está reconociendo la soberanía de Dios. Dios, el pan viene de ti, manténme de ese pan necesario, provéeme de la comida, le está pidiendo. Ahora uso un verbo rarísimo en el original acá. Manténme es un verbo raro, porque es un verbo que se utiliza de animales. Literalmente es, haz que arrebate mi ración de alimento. Manténme, haz que arrebate mi ración de alimento. Se usa esta palabra especialmente en los leones que rajuñan o arrebatan su presa o su ración. Rarísimo. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué usa esta palabra? Habiendo otras en el hebreo, ¿no? Acá está usado en un tiempo que es un causativo. Le pide a Dios que Dios cause algo. Es como diciéndole, Señor, causa por favor que yo pueda arrebatar mi porción de alimento, que yo pueda obtener mi porción de alimento diario. Y es una elección, yo creo, como siempre, porque esto es inspirado por el Espíritu Santo, que nos hace pensar sí o sí en el reino animal, en los animales. Los animales arrebatan su comida. ¿Y por qué el autor quiere que pensemos en los animales? Bueno, porque es el ejemplo más maravilloso que hay de la soberanía de Dios en proveer alimentos. Y Jesús usó, sobre todo los pajaritos usó. Y hoy lo leímos, hermoso. Que Dios le da de comer a los pajaritos. Él los alimenta, dice. Dios le da la comida. A los animales no se mueren de hambre. En general, ¿no? A veces hay sequías, todo, etc. Pero, de nuevo, el punto se hace de que el animal, Dios le da la comida al animal. Pero notablemente, y si todos nosotros conocemos pajaritos, y yo le animo a la próxima vez que esté en algún parque, se siente especialmente a pensar en esto. Cómo Dios le da de comida a los pajaritos. Pero los pajaritos no dejan de buscar comida. Se rompen el alma, diríamos nosotros. No sé, el piquito, se rompen el pico, se rompen las patitas buscando comida por todos lados. Pero la Biblia dice que Dios le da la comida, pero ellos se rompen el pico buscándola, digamos. ¿Cómo es entonces? ¿En qué quedamos? Las dos cosas son ciertas. Dios soberanamente nos da lo que tenemos, pero a través de nuestro esfuerzo. No sé, una cosa no niega la otra. Y acá está pidiendo este hombre, haz que arrebate, dame el pan, el alimento, dice el pan. Está diciendo, el pan necesario, dice acá. Está diciendo lo justo y necesario, o dame lo que es justo y necesario, tal cual. Por eso decimos que nos dé lo justo. El pan necesario es también una palabra rara, es la porción determinada, como si Dios tuviera determinado una porción para cada uno. La porción apropiada o determinada. Y se usa esto ya estamos fuera de tiempo, pero se usa en un montón de pasajes donde se habla de la ración a sus criadas. Dios cumplirá lo que ha determinado para mí, la misma palabra. Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También dando a entender que hay una ración para cada uno, digamos. Cuando fue el maná, cuando Dios dio el maná, es una ilustración maravillosa, porque dice que cada uno recogió conforme a lo que había de comer.
en Éxodo 16. Y después dice el verso 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, lo necesario, la ración que necesitaba. Y en algún punto es bíblico pensar que Dios soberanamente decide en cada momento de nuestra vida lo que es mejor para nosotros. Y lo leímos recién en Mateo 6, y yo lo he vivido en mi experiencia, y a lo mejor algunos de ustedes también. A veces uno se afana y se afana y se afana y no pasa nada. De gusto se afana. Porque Dios ha decidido que en ese momento de la vida nos quiere enseñar algo, dándonos lo justo. Y a veces uno suelta y no se afana más y no sé por qué Dios te prospera más de lo que pensabas. Dios sabe, Dios lo sabe. Dios en su infinita sabiduría sabe lo que es mejor para cada uno. Y yo lo veo ahora con mi esposa, hablamos, para mí fue mucho más fácil y más profundo educar a mis hijos mayores teniendo necesidad que a mi hijo menor teniendo abundancia. Porque hemos estado en los dos extremos. Y me doy cuenta que mis dos hijos mayores están más preparados para esta vida que mi hijo menor, que ahora está aprendiendo un poco. No sé, va a tener que aprender, de alguna manera va a tener que aprender. Pero tuvo todo así, mi hijo menor, más fácil. Mis hijos mayores no. La verdad que no. Mi hijo mayor salió a vender diarios a los 13 años. Y me decía ella, íbamos por el auto y lo veíamos vendiendo diarios por acá. Y ella, ay, pobrecito. Digo, Mónica, déjalo. Buenísimo. Es para su bien. Va a estar contento. Y es hasta el día de hoy contentísimo de todo lo que aprendió haciendo eso. Ustedes saben, hermano. Ustedes me pueden enseñar a mí más que yo a ustedes en estas cosas. Hay una tensión siempre en la Biblia entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero tenemos que tener cuidado de no negar ninguna de las dos. Dios es soberano, Dios nos da lo que Él quiere y tenemos que aceptarlo al final y no pelear contra Dios. Relajarnos y aceptar y agradecer y estar contentos. A la vez que nos esforzamos. Por ejemplo, en Proverbios 10 del 3 al 4 dice, Jehová no dejará padecer de hambre al justo, la soberanía de Dios. Pero sin embargo enseguida dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿En qué quedamos? ¿Me lo da Dios o me rompo el alma yo? Bueno, las dos cosas. Hacé las dos cosas, como los pajaritos. ¿Sí? No te afanes por hacerte rico, dice Salomón. Sé prudente y desiste. No trates de ir contra lo que Dios determinó. ¿Está mal tratar de tener más de lo necesario? No, no está mal, pero hacelo siempre cuidando tu vida espiritual. Para mí es maravilloso la medida, para mí la medida, y nos ha guiado toda la vida esto, porque sí hemos vivido una vida de muchos esfuerzos y doy gracias a Dios por eso. Y ahora mismo que tengo abundancia me esfuerzo mucho, porque yo creo que glorifica a Dios. Todo lo que se hace así, para Dios. Ya no por dinero, porque ahora no lo necesito tanto, pero lo hago porque Dios se lo merece, de corazón para Dios, en lo que Dios me ha dado, con mucho sacrificio lo hago. Y el proverbio que me ha guiado siempre es Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Me encanta ese proverbio. ¿Por qué? ¿En qué sentido nos guía? Bueno, si yo para lograr tener lo que tengo, estamos todos peleados en casa, estamos tristes, no es de Dios. No es de Dios. Si yo para poder comprar o cambiar el auto, lo que sea, comprar algo, ya no, me afecta el sueño. Estoy irritable, casi no veo a mis hijos, no veo crecer a mis hijos, no puedo porque estoy trabajando. Eso es tristeza, añade tristeza. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si yo trastoco todo el orden de la vida y todas las prioridades para tener algo, no es de Dios. Aunque vos quieras decir, no, mirá Dios, cómo me está bendiciendo Dios. No te está bendiciendo Dios. Si tuvieras un descontrol, ni sabés dónde están metidos tus hijos, no sabés nada, sabés, ni los ves, ni te ven a vos ni vos los ves a ellos. Vivís peleando con tu mujer, todo está mal, vive gente viniendo a golpearte la puerta por todo lo que le debes. Tristeza, 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 tristeza. ¿De dónde está la bendición de Dios en eso? No es de Dios. Aceptá la soberanía de Dios sobre tu vida. Que Dios decide en cada momento de nuestra vida lo que es mejor. Él sabe. Salmo 127 habla de eso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hermoso.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está bendiciendo tus esfuerzos, en vano te estás esforzando. ¿Sí? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, otra forma de decir esto, pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esto es un recordatorio muy valioso para los que son hiperpilas, digamos. Hay personas que son perezosos y hay otros que son demasiado ambiciosos. Tranquilízate, tranquilízate. Te va a afectar la vida espiritual. Todo tiene su lugar en la vida. Busca al Señor, serví al Señor, ama a tu esposa, educa a tus hijos, etc. Ya Dios te va a dar, todo va a llegar. Bueno, ya estoy nervioso por el tiempo y me queda un punto. Qué cosa, en serio, no me gusta pasarme la hora, perdone. Dice Pablo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que les disfrutemos. Dios da las cosas soberanamente, es Dios. Y no solo nos da las cosas, Dios nos da el poder para hacer las riquezas, dice la Biblia. Hermoso. Deuteronomio 8:18. Y digo esto, queda todo grabado, después lo escuchan si ya están cansados. Voy a seguir, así se termina todo esto. Pero bueno. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Dios es soberano sobre lo que tenemos. Sobre la salud que nos da, sobre, etcétera. Toda la motivación, ¿sí? El hacer gracia a los ojos de un jefe o de un contrato o de lo que sea. Pasás un presupuesto y decís, ay, ¿me lo darán o no me lo darán? Tranquilo. Y agarrás 5 trabajos juntos por las dudas, porque tenés miedo a no te alcance, y quedás mal con todo el mundo, porque no confías en la soberanía de Dios. Tranquilo, agarrá un trabajo, hacelo bien, cumplí con lo que dijiste, después agarrá otro. Y si después no me sale, bueno, Dios es soberano, pero no podés agarrar 5 a la vez. No vas a cumplir con nadie. Y tu testimonio se afecta, obviamente. Porque nos cuesta confiar en Dios. Acumulamos más de lo que necesitamos. Y yo lo digo por mí también. Bueno, ahora no les quiero contar más historia porque se nos va el tiempo, pero qué locura. Las cosas que yo he tenido guardadas abajo de mi cama. Digo, ¿para qué? ¿Para qué? Yo, cuando era pequeño, cuando era adolescente, mi papá me regaló una sierra circular. Y yo trabajé como carpintero, entre comillas, aficionado, pero le hice todos los muebles de la casa, papá, de la cocina, los placares, todo. Y tenía mi maquinita y la tenía acá, me la traje para acá Lobos. Y tenía abajo de mi cama lleno de maderas que iba encontrando y todo, y no, como la casita muy chiquita, por si algún día las iba a usar. Tengo todavía, y me da vergüenza decirlo, hermano, pero lo digo chistosamente, me gusta ponerme como antihéroe para que ustedes también piensen en ustedes, porque eso es espantoso, yo me pongo acá, aparte que ni los conozco, ¿no? Pero todavía tengo ahí valijas con ropa que me han regalado que me queda o larga o corta, pero la guardé ahí, ¿para qué la tengo? Está guardada ahí en un altillo. Digo, ¿para qué guardé eso? Porque en el momento que me lo dieron dije, no, esto no me sirve, y tomádaselo a otro. ¿Para qué lo agarré igual? Porque dije, bueno, si algún día me falta, lo mando a la modista, le mando al sastre, lo que sea, y zafo. Y guardé. ¿Para qué está eso ahí? No sé. ¿Para qué? Pero es así nuestro corazón. ¿Verdad? Es nuestro corazón, es tremendo. Nos cuesta confiar en la soberanía de Dios. Mucho. Mucho nos cuesta. Lamentablemente. La palabra bíblica para esto es contentamiento. El secreto para estar contento, cualquiera sea nuestra situación, es entender que Dios es soberano. Y Él sabe lo que necesitamos. Y Él nos va a dar no solo lo que necesitamos, porque también Dios se complace en darnos más, pero Él sabe en qué momento ese más no va a ser un tropiezo para nuestra vida. ¿Sí? Y en qué momento eso va a ser una tentación. Por eso dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios es el que en definitiva, ahí ya se me olvidó el pasaje, pero acá lo tengo, no importa. Bueno, se me fue el pasaje. Acá está. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y es así, hermanos. Las riquezas son un peligro y de pronto si Dios ahora te da más de lo que necesitas, tropezás, te envaneces y caes. Y de pronto si ahora te da menos de lo necesario también, no sé. Y Dios sabe cómo lo va haciendo. Y Dios da y Dios quita. ¿Sí? Finalmente quiero decir, me salteo mucho acá, pero no importa. La cuarta razón por la cual lo mejor que nos puede pasar es vivir con lo justo, es que nuestra relación con Dios es lo más valioso que hay. Y solo quiero que pensemos en esta, a lo último de todo, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios, dice acá. Me encanta porque la preocupación de Agur no son las cosas materiales, sino lo espiritual. Agur no desea ni ser rico ni teme ser pobre. No es el punto. Lo que él teme es pecar contra Dios. Eso es lo que él teme. Y lo dice acá. Tremendo es eso. Su motivación para hacer este pedido es la gloria de Dios. Él no quiere llegar al punto de blasfemar a Dios. No le está diciendo, Señor, no me des riqueza porque yo ya sé que va a haber gente que me va a envidiar, voy a tener que manejar un montón de gente de personal y es un lío. No quiero la vida tan compleja, quiero una vida simple, no me des riqueza. O Señor, no me des pobreza porque no quiero andar sufriendo. No, ese es el punto. Dice, Señor, no me des riqueza porque no quiero pecar. Y no me des pobreza porque no quiero pecar. El punto es que yo no quiero pecar, Señor, porque yo ya he aprendido que lo más valioso que yo tengo en mi vida es tener una relación contigo. Y el pecado me aleja de ti. Lo que me importa es tu gloria, es tu nombre, es tu reputación, Señor. Porque lo que más satisface mi corazón eres tú, Señor. No el dinero. Por eso tiene miedo de deshonrar, de blasfemar, de profanar, es la idea. ¿Sí? Hacer violencia al nombre de Dios. Mejor es lo poco, dice Salomón, Proverbios 15, 16, con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. El temor de Jehová. Cuando uno tiene temor de Jehová, aunque tenga poco, está bien, está satisfecho uno. Cuando uno está bien con Dios. Ese es el punto. El pecado. Bueno. Me da una pena bárbara. Yo sabía, tenía muchas notas, pero no importa. Que el Señor nos ayude. Me parece bastante apropiado. Algunos capaz se acuerdan, hace muchos años prediqué esto. Capaz que distinto, no sé, pero da la impresión que viene tiempo de mucha dificultad económica, ¿no? Todos parece que estamos esperando y nos imaginamos. Ya estamos, ¿no? Pero a lo mejor va a ser peor, no sé. Pero que Dios nos ayude a ver bíblicamente todo esto. Si tenemos más de lo necesario o más de los demás, o tenemos menos, lo que sea que nos pase, pensemos con mucho cuidado, que nos pueden engañar tanto la riqueza como la pobreza, nos pueden engañar. Tienen ese poder. Y que tengamos cuidado con los pensamientos, porque engañados con los pensamientos, en los pensamientos, tomamos decisiones que son necias y no honramos a Dios. Y podemos no honrar a Dios y podemos deshonrar al Señor, blasfemar contra Dios. Que el Señor nos ayude a tener contentamiento, sea que tengamos mucho o tengamos poco. El Señor nos puede enseñar a hacer eso. ¿Sí? Y que Dios quiera, es mi deseo acá parado, que cada uno de ustedes llegue al punto en su vida en que pueda decir que lo que más vale en su vida es su relación con Dios. Que ha llegado el momento de entender, por fin entiendo lo que estaba diciendo este pastor, que tener a Dios y estar bien con Dios y amar a Dios y hablarle a Dios y saber que Dios me ha perdonado y ser hijo de Dios es lo que más llena mi alma. Y eso es todo para mí. Y ya entonces aprendo a confiar en Dios. La Biblia usa la analogía de caminar con Dios. Los creyentes caminamos con Dios y da la idea que vamos aprendiendo mientras vamos andando, como un ensayo y error. Y así aprendió este hombre, por lo visto. ¿Cómo sabía este hombre que la riqueza le iba a pasar eso y la pobreza le iba a pasar lo otro? Le habrá pasado. ¿Y cómo yo aprendí de la envidia? Y bueno, envidié, tristemente. ¿Y cómo sé y así vamos aprendiendo.
y vamos metiendo la pata, pero gracias a Dios tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, que nos perdona de nuestros pecados. Y le pedimos perdón y que nos limpie de pecado y seguimos caminando y aprendemos y crecemos y Él nos ayuda, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos. Estamos diciendo que las riquezas tienen la capacidad de afectarnos espiritualmente y bueno, es imposible saber de cada uno de los que escucha qué está pasando en su alma, en su corazón. Pero tú lo sabes, Señor, y qué tanto está relacionado eso con las riquezas o la falta de ellas. Que tú, por favor, uses tu palabra para despertarnos espiritualmente, para buscar nuestra satisfacción en ti, no en las riquezas, no confiar en las riquezas si las tenemos, y tampoco amargarnos, victimizándonos si nos falta, Señor. Ayúdanos, Señor. Utiliza tu palabra para poner las cosas en su lugar, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y a lo mejor alguno de los que escucha esto todavía no te conoce. No ha llegado al punto de entender que la necesidad más grande del alma es estar bien contigo, pero que eso no es posible porque somos pecadores y tú eres santo. Ayúdale a entender, Señor, que lo que hizo Cristo en la cruz es para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado, para que podamos tener esa relación preciosa, completa, satisfecha contigo, Señor. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.